Un avión que muchos daban por muerto acaba de cambiar el rumbo de la guerra en segundos. Una sola ráfaga y una base entera desaparece. Esto no es teoría, esto ya está pasando ahora mismo. Si quieres ver lo que realmente nadie te está contando, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y dime en los comentarios, ¿el A-10 es el arma más subestimada de esta guerra? Bienvenidos. Lo que está ocurriendo ahora mismo no es simplemente otro episodio dentro de un conflicto más amplio. Es un punto donde la narrativa militar y la realidad sobre el terreno han empezado a chocar de forma directa. Serious. Durante años se repitió una idea, que el A-10 era un sistema obsoleto, incapaz de operar en un entorno de guerra moderna. Se cuestionó su falta de sigilo, su antigüedad y su supuesta irrelevancia frente a plataformas más avanzadas. Thoughtful. Pero los acontecimientos recientes obligan a replantear esa narrativa, porque lo que una milicia respaldada por Irán acaba de experimentar demuestra algo distinto, y es importante que usted lo entienda con claridad. Emphatic. En el momento en que ese avión apareció en el cielo, no hubo sorpresa tecnológica, no hubo invisibilidad, fue visible, fue audible, y aún así, fue imparable. Ese es el punto clave. El A-10 no necesitó ocultarse, no necesitó tecnología furtiva para ejecutar su misión. Lo que hizo fue aplicar una capacidad diseñada para un escenario muy específico, destrucción directa, precisa y contundente. El 25 de marzo, un A-10 cruzó hacia la provincia iraquí de Al-Anbar y ejecutó un ataque contra la base de Jabanía, una instalación ubicada a aproximadamente 80 kilómetros de Bagdad. Y aquí es donde la situación se vuelve más compleja, porque oficialmente Estados Unidos no está en guerra con Irak. Entonces, ¿por qué atacar dentro de su territorio? La respuesta no está en Irak como Estado, sino en lo que operaba dentro de esa base. Las Fuerzas de Movilización Popular, conocidas como PMF, un conjunto de milicias respaldadas por Irán que, en este caso, compartían espacio con unidades del ejército iraquí. Esto transforma completamente la lectura del ataque. No fue una operación contra Irak como país, fue un mensaje directo contra la red de influencia iraní que opera más allá de sus fronteras. Las imágenes del ataque refuerzan este punto. El A-10 se mantuvo a gran altitud, en lo que se identifica como un perfil de ataque de alto ángulo. Esto no es un detalle menor. Indica que la zona presentaba amenazas potenciales, como sistemas portátiles de defensa aérea. Y la respuesta fue táctica: mantenerse fuera de su alcance y ejecutar el ataque con precisión desde arriba. El resultado fue inmediato. Una sola ráfaga del cañón GAU-8 Avenger de 30 milímetros fue suficiente para neutralizar el objetivo. Esto no es exageración, es capacidad operativa. Ahora bien, las fuerzas en tierra intentaron reaccionar. Se desplegó un sistema antiaéreo ZU-23-2, un equipo de origen soviético diseñado en la década de 1950, y aquí es donde la brecha tecnológica y táctica se vuelve evidente. Este tipo de sistema fue concebido para amenazas de baja altitud. No está diseñado para responder a ataques desde posiciones elevadas ni a plataformas que operan con perfiles tácticos más complejos. El resultado era predecible, no fue suficiente. Y ese detalle, aunque técnico, tiene implicaciones estratégicas, porque muestra algo que va más allá de este ataque puntual. Muestra que no todas las capacidades antiguas están obsoletas, pero sí lo están aquellas que no han evolucionado frente a nuevas formas de operación. El A-10, a pesar de su edad, fue utilizado en el contexto correcto. Y cuando eso ocurre, la antigüedad deja de ser una debilidad y se convierte en una ventaja operativa. Ese es el mensaje que este ataque deja sobre la mesa, y es precisamente por eso que este episodio no debe ser visto como un hecho aislado, sino como una señal clara de cómo se está desarrollando realmente este conflicto. Ahora bien, si usted cree que este ataque es solo un episodio aislado, es importante que observe el contexto completo, porque lo que estamos viendo no es únicamente una operación militar puntual, es parte de un patrón más amplio que está redefiniendo cómo se está librando este conflicto. Hay un detalle que no se puede ignorar. Este tipo de contenido, este tipo de información, no siempre recibe visibilidad en los grandes medios ni en las plataformas principales. Y eso, en sí mismo, ya nos dice algo sobre la sensibilidad del tema. Pero más allá de eso, lo relevante aquí son los hechos confirmados. El Ministerio de Defensa de Irak ha reconocido oficialmente los daños provocados por el ataque. No se trata de especulación. Se ha confirmado que el A-10 impactó instalaciones críticas dentro de la base, incluyendo áreas médicas y estructuras clave para el funcionamiento operativo. Y esto tiene un efecto directo.
Porque cuando se destruyen este tipo de instalaciones, no solo se afecta la capacidad militar inmediata, sino también la sostenibilidad de la operación en el tiempo. Además, se han reportado bajas. 7 soldados muertos y al menos 13 heridos. Y aunque no está completamente claro si todos pertenecían a las PMF o al ejército regular iraquí, hay un punto que no cambia. La base estaba siendo utilizada por una estructura respaldada por Irán, y eso la convirtió en un objetivo. Este es el elemento que usted debe tener en cuenta, porque aquí es donde la estrategia empieza a revelarse con mayor claridad. Estados Unidos no está limitando su acción al territorio iraní. Está ampliando el alcance hacia cualquier punto donde perciba una amenaza indirecta. Y eso incluye a las milicias que operan fuera de Irán, pero que responden a su influencia. Este tipo de enfoque responde a una lógica muy concreta. Irán no actúa únicamente a través de su ejército regular. Ha construido una red de actores no estatales que le permiten proyectar poder en múltiples países al mismo tiempo, y esa red es el verdadero desafío. Usted probablemente ya ha escuchado algunos de estos nombres: Hezbollah en el Líbano, Hamás en Palestina, los hutíes en Yemen. Todos forman parte de un sistema que opera de manera coordinada o, al menos, alineada estratégicamente. Esto no es casualidad. Es una arquitectura diseñada para crear presión en diferentes frentes, sin exponer directamente al Estado iraní. Y en ese esquema, las PMF en Irak juegan un papel clave. Pero aquí hay algo que complica aún más el escenario. Las PMF no son una sola organización, son una estructura paraguas que agrupa a decenas de milicias diferentes. Esto las hace más difíciles de controlar, pero también más peligrosas desde el punto de vista estratégico, porque operan con cierto grado de autonomía, pero dentro de una lógica común. Ahora bien, el papel de Irak en todo esto es particularmente delicado, porque el país se encuentra en una posición ambigua. Por un lado, ha permitido la presencia y operación de estas milicias. Por otro, ha tenido enfrentamientos internos con ellas. Y esa dualidad ha generado un escenario complejo. Al permitir que estas fuerzas crezcan dentro de su territorio, Irak ha facilitado en cierta medida la expansión de la influencia iraní. Y ese es precisamente el punto que Estados Unidos parece estar tratando de frenar. Porque cuanto mayor sea la integración de estas milicias en la estructura del Estado iraquí, más difícil será separar ambos actores en un conflicto futuro. Y eso cambia completamente el equilibrio. Por eso, este ataque no debe interpretarse únicamente como una acción táctica. Es también una señal estratégica, una advertencia clara sobre los límites que Estados Unidos está dispuesto a imponer. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente relevante para usted como observador, porque lo que está ocurriendo no es solo una confrontación directa entre dos países, es una lucha por influencia, por control territorial indirecto y por capacidad de proyección regional. Y en ese tipo de conflicto, las reglas son distintas. No siempre se combate en el frente principal. A menudo, los movimientos más importantes ocurren en los márgenes. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Ahora bien, para entender realmente hacia dónde se dirige este conflicto, hay un punto que usted no puede ignorar. Serious. El centro de gravedad ya no está únicamente en las bases militares o en los enfrentamientos directos. Está en el estrecho de Hormuz. Pause. Y esto cambia completamente la dimensión del problema. Porque cuando hablamos de Hormuz, no estamos hablando solo de geografía. Estamos hablando de una arteria crítica para la economía global. Aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo pasa por esa única vía marítima. Eso significa que cualquier interrupción, incluso parcial, tiene consecuencias inmediatas en los mercados internacionales. Con Cernet. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Irán ha comenzado a aplicar una estrategia que no busca necesariamente una confrontación directa con la superioridad militar estadounidense. En cambio, está utilizando herramientas más difíciles de contrarrestar: drones, misiles antibuque y, sobre todo, lanchas rápidas armadas. Este es el punto clave. No se trata de grandes flotas. Se trata de unidades pequeñas, rápidas, difíciles de detectar y aún más difíciles de neutralizar de forma preventiva. Estas embarcaciones pueden acercarse, atacar y retirarse en cuestión de minutos, y lo hacen desde múltiples puntos a lo largo de la costa, muchos de ellos ocultos o camuflados. Esto crea lo que en términos militares se conoce como un bloqueo asimétrico. No es un cierre total del estrecho, pero es suficiente para generar miedo e incertidumbre. Y en el comercio marítimo, eso es más que suficiente, porque ningún capitán quiere arriesgar su carga, su barco y su tripulación en una zona donde la amenaza es constante e impredecible.
El resultado ya es visible. Miles de buques mercantes están detenidos o desviando sus rutas. El flujo energético está siendo afectado y los precios comienzan a reaccionar. Ahora bien, hay un detalle aún más importante. Irán no está bloqueando todos los barcos, está seleccionando. Permite el paso a aquellos que considera neutrales o no hostiles, pero restringe o ataca a los que tienen vínculos con Estados Unidos o con países aliados. Esto convierte el bloqueo en una herramienta política, no solo militar. Es una forma de presión selectiva y desde el punto de vista estratégico es extremadamente efectiva. Ahora, frente a este escenario, Estados Unidos ha respondido. Y aquí es donde el A-10 vuelve a aparecer, pero en un contexto completamente diferente. Ya no estamos hablando de bases en tierra, estamos hablando de operaciones en el mar. El A-10 ha sido desplegado en el estrecho de Hormuz con una misión muy específica: neutralizar estas lanchas rápidas, y aquí es donde su diseño vuelve a demostrar su valor. Este avión fue concebido para atacar objetivos a baja altitud con precisión y potencia sostenida, y eso lo convierte en una herramienta ideal para este tipo de amenazas. A diferencia de otros aviones que dependen de misiles costosos y deben operar a gran altitud, el A-10 puede descender, identificar el objetivo y destruirlo utilizando su cañón de 30 minos. Rápido, directo y eficiente. Además, no está operando solo. Se han desplegado helicópteros Apache para complementar estas operaciones. Esto permite crear una capa adicional de respuesta a baja altitud, aumentando la capacidad de reacción frente a amenazas móviles. Y aquí es donde usted debe detenerse un momento, porque este detalle cambia la narrativa. Durante años, se ha debatido sobre el retiro del A-10. Se ha argumentado que plataformas más modernas, como el F-35, pueden asumir su rol, y en ciertos escenarios eso es cierto, pero este no es uno de ellos. En un entorno donde la superioridad aérea ya ha sido establecida, lo que importa no es la invisibilidad, es la eficacia. Y en ese punto, el A-10 sigue siendo una de las plataformas más útiles disponibles. Puede transportar una gran variedad de armamento, desde bombas guiadas hasta cohetes y misiles. Pero su verdadero valor está en su capacidad de mantenerse en la zona, identificar objetivos y eliminarlos con precisión sostenida. Y eso es exactamente lo que este conflicto está exigiendo. Por eso, más allá de la tecnología o la antigüedad, hay una lección clara. En la guerra moderna, no siempre gana lo más nuevo. Gana lo que mejor se adapta al escenario. Y en este caso, el A-10 ha demostrado que sigue siendo relevante, no como un símbolo del pasado, sino como una herramienta clave en el presente. Si llegaste hasta aquí, ya viste que esto no es solo un ataque, es una señal clara de cómo está cambiando esta guerra. Ahora quiero tu opinión, sin filtros. ¿Crees que el A-10 está demostrando ser más efectivo que los aviones modernos? ¿Estados Unidos está enviando un mensaje directo a Irán con estos ataques? ¿Esto puede escalar a un conflicto mucho más grande en la región? No te quedes mirando, escribe tu respuesta ahora mismo en los comentarios. Y si quieres seguir viendo lo que otros no te explican, suscríbete, dale like y comparte este video, porque lo que viene después puede ser aún más impactante.